la guerra más grande, cruel y destructiva de la historia de España. Una guerra que acabaría con la vida de más de 500.000 personas de todo tipo, clase y condición. Una guerra entre hermanos y compatriotas, y a la vez un ensayo para la Segunda Guerra Mundial. Una serie de generales comenzaron a conspirar contra la Segunda República. Entre ellos destacaban Emilio Mola como líder del golpe, el exiliado general Sanjurjo, que se encargaría de presidir la Junta Nacional de Defensa, y Francisco Franco, quien finalmente se haría con los mandos del bando sublevado. Todo comenzó el 17 de julio en Melilla. Ese día se sublevó el ejército de África. Al día siguiente, el 18 de julio, considerado el real día del alzamiento, guarniciones de toda España comenzaron a sumarse al golpe. No obstante, otras muchas permanecieron fieles a la República. La guerra civil era inevitable. La sublevación triunfó sobre todo en las áreas rurales. No obstante, el golpe también fue seguido en algunas ciudades como Sevilla, Córdoba o Zaragoza. Sin embargo, las ciudades más industriales como Bilbao, Madrid o Barcelona se mantuvieron fieles a la República. En otras se produjo la sublevación, pero no con la fuerza suficiente, y los rebeldes acabaron atrincherados en los cuarteles de sus ciudades, como pasó en Toledo o en Gijón. En los primeros días de la sublevación moriría el general Sanjurjo en un accidente de avión, quedando al mando del bando sublevado Franco y Emilio Mola. La primera gran operación de la guerra civil fue la marcha de las columnas sublevadas hacia Madrid, donde los milicianos fieles a la República pararon su avance a las afueras de la ciudad en la batalla de Guadarrama. Es importante mencionar que la tropa sublevada y leal a la República tenían un número parecido, pero el 70% de los mandos sí se sumaron al golpe, lo que le otorgaba al Ejército Nacional una ventaja operativa vital. Además, los sublevados contaban también con el Ejército de África, en el que estaban las mejores tropas del ejército español, y entre las que se encontraban muchos indígenas de los territorios españoles de Marruecos, conocido popularmente como los moros. Desde Barcelona pronto salieron columnas de voluntarios organizadas por diferentes sindicatos, partidos políticos y organizaciones paramilitares, con el objetivo de retomar el territorio sublevado. Entre todas las columnas destaca la columna de Urruti, dirigida por Buenaventura Durruti, que resultaría muerto más tarde en la defensa de Madrid. En los primeros 3 meses de la guerra civil ocurrieron varios hechos vitales para el devenir de la guerra. El ejército de África, bloqueado en Marruecos, pudo poner pie en la península ibérica gracias al envío de aviones de transporte alemanes y más tarde gracias a la decisión republicana de mandar la mayor parte de su flota al Cantábrico. En agosto de 1936, una columna formada por integrantes del ejército de África, conocida por su violencia y represión como la Columna de la Muerte, avanzó desde Andalucía hacia Madrid, ocupando gran parte de Extremadura y las ciudades de Mérida y Badajoz. En esta última se produjo una gran matanza de al menos 3.000 prisioneros. Las matanzas en la retaguardia de ambos bandos eran constantes y se llevaron la vida de al menos 50.000 personas. La más importante en el bando republicano fue la matanza de Paracuellos. Sin embargo, cuando la represión alcanzó una mayor dimensión fue en la posguerra. El avance sublevado sobre Extremadura no era la única mala noticia para la República. Los sublevados habían tomado Irún, lo que aisló al norte del resto del territorio republicano. La mala gestión de los primeros meses de la guerra llevó al presidente de la República, José Giral, a dimitir, asumiendo Manuel Azaña la presidencia y encargando a Largo Caballero la formación de un gobierno de coalición. En septiembre de 1936, Franco, recién nombrado generalísimo gracias a la fama que le dio conseguir en gran parte la ayuda alemana e italiana, envió sus columnas que marchaban hacia Madrid a levantar con éxito el sitio del Alcázar de Toledo, consiguiendo un gran golpe moral para el bando sublevado. Sin embargo, esto le dio tiempo a Madrid para reforzarse y reorganizar su defensa. El 8 de noviembre de 1936, los sublevados atacan Madrid, y a pesar de que cruzaron el río Manzanares, fueron rechazados en la ciudad universitaria tras una encarnizada lucha en la que intervinieron las recién creadas Brigadas Internacionales, constituidas por voluntarios antifascistas de todo el mundo. El ejército sublevado trató de tomar Madrid por la carretera de La Coruña, pero fracasó sus 3 intentos. La toma de Madrid se pospuso por una larga temporada, tras no poder cortar la carretera de Valencia para sitiar la ciudad durante la batalla del Jarama, en febrero de 1937. También en febrero de 1937, los sublevados tomaron Málaga, uno de los grandes bastiones del sur que aún estaban bajo el control republicano. Tras la batalla de Guadalajara, los esfuerzos rebeldes se centraron en el norte, donde el general Mola planeaba con sus tropas acabar con el Cinturón de Hierro, y a partir de ahí ocupar toda la zona norte republicana. La misión se realizó con éxito en la primavera y verano de 1937, y en ella fue fundamental la aviación alemana, concretamente la Legión Cóndor. La Legión Cóndor era un grupo de aviación que Hitler envió a España para ayudar a Franco. Entre sus acciones destaca el bombardeo de Guernica, erróneamente considerado el primer bombardeo de la historia sobre población civil. Para aliviar la presión sublevada en el norte, la República lanzó un potente ataque en el centro peninsular, dando lugar a la batalla de Brunete, que finalizaría el 26 de julio con un empate técnico, reanudándose tras ella el avance sobre Santander.
Con la toma de Gijón el 20 de octubre de 1937, la República perdía un gran bastión industrial que ahora comenzaba a producir para el bando sublevado, todo el norte de la península. Durante la Batalla del Norte, el general Mola moriría víctima de un accidente de avión, dejando el poder absoluto a Franco. Poco antes, en mayo de 1937, comunistas y anarquistas se habían enfrentado por sus diferentes formas de ver el conflicto en Barcelona, dejando más de 200 muertos. Este hecho aumentó la influencia comunista en el gobierno de la República y aupó a Juan Negrín al frente del gobierno republicano, tras dimitir Largo Caballero. En diciembre de 1937, la República realizó una gran ofensiva contra Teruel, con el fin de parar el previsto ataque sobre Madrid. Sin embargo, Teruel sería reconquistada 2 meses después, en una batalla en la que las fuerzas republicanas mostraron claros síntomas de debilidad y desorganización. Fue entonces cuando Franco mandó llevar a cabo la ofensiva de Aragón, cuyo resultado sería la división del territorio republicano en dos, por un lado Cataluña y por otro el resto del territorio republicano. Tras la toma de Castellón por parte de las tropas franquistas, la República llevó a cabo una acción desesperada con la intención de darle la vuelta a la guerra civil, en lo que sería la mayor batalla de la historia de España, la Batalla del Ebro. El ejército del Ebro cruzó el río el 25 de julio de 1938, y a pesar de los éxitos iniciales, la batalla fue perdida por la República, teniendo que cruzar el río de nuevo y perdiendo con ello toda esperanza de ganar la guerra civil. Sin las brigadas internacionales, retiradas por motivos diplomáticos, con un ejército sin moral y ya muy desorganizado y mal equipado, la República esperaba su fin. Tan solo el inminente inicio de la Segunda Guerra Mundial podía evitar la hecatombe, por lo que había que resistir. Franco llevó a cabo la ofensiva de Cataluña, entrando las tropas nacionales en Barcelona sin resistencia el 26 de enero de 1939. Cientos de miles de civiles y militares cruzaban la frontera a Francia. Sin embargo, Francia respondió metiendo a muchos de estos refugiados en campos de concentración en las playas francesas. El 28 de marzo, casi sin resistencia y con una república ya derrumbada, las tropas sublevadas entran victoriosas en Madrid, ocupando durante esos días la mayor parte del territorio republicano. El 1 de abril de 1939, tras la toma de Alicante, último bastión republicano, la radio hacía un anuncio: el último parte de la Guerra Civil Española. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. Unos meses más tarde, comenzaba la Segunda Guerra Mundial.